Si realmente tenés algo para decir, si realmente tenés algo para contar, tengo que decirte que el periodismo es una trampa, no entres. En las democracias contemporáneas, el espionaje sobre las voces disidentes ya no se presenta como una práctica ilegal. Es una actividad normalizada, con nuevos lenguajes administrativos. Ya no se habla de persecución ideológica. Ahora se habla de monitoreo, de análisis de riesgos, evaluación de escenarios o seguimiento de agenda. Es un cambio semántico, pero que no implica un cambio sustancial en la práctica, sino simplemente una sofisticación discursiva. El periodismo, el escritor, las voces disidentes ya no son consideradas enemigos explícitos, sino que ahora se entienden como factores de inestabilidad potencial, generadores de climas, de narrativas y de conflictos que conviene anticipar. En este marco, las tareas de espionaje o de inteligencia no buscan necesariamente silenciar una voz, sino administrarla, anticipar qué se va a publicar, medir el impacto posible, evaluar a quién afecta la información y en base a eso definir si conviene neutralizar, diluir o dejar circular. El control no es represivo, ahora es predictivo. Y acá hay un punto que es el más delicado y tal vez el menos discutido del ecosistema informativo argentino. Cuando se habla de espionaje sobre voces disidentes, el foco suele ponerse de forma exclusiva y equivocada en el Estado o en las agencias de espionaje. Sin embargo, es una mirada incompleta si no se analiza el rol que jugaron históricamente y que juegan en la actualidad las propias empresas de medios dentro de la arquitectura del control. El periodismo es una trampa, no caigas. No se trata explícitamente de afirmar que los medios operen como agentes. Se trata de algo más complejo y un poco más incómodo. En muchos casos, los medios de comunicación son entornos estructuralmente compatibles con la vigilancia de las voces disidentes. En la práctica cotidiana, el primer control sobre quien escribe no proviene del gobierno, proviene de su propio medio, qué temas se asignan, cuáles se frenan, cuáles se editan, a qué temas se les quita jerarquía. Este filtro no necesita órdenes externas, opera por alineamiento de intereses, opera por el miedo a conflictos, opera por dependencia económica y publicitaria y por cercanía con el poder político y económico. Por eso cuando los sistemas de espionaje observan a un escritor, lo hacen sabiendo que la empresa ya funciona como contención, que la línea editorial reduce riesgos y que la estructura laboral argentina debilita la autonomía individual. El espionaje no choca con los medios de prensa, se apoya en ellos. Otro aspecto central es la circulación informal de datos. En la Argentina, históricamente hay periodistas que se convierten en fuentes, fuentes que se convierten en periodistas, editores que pasan a ocupar cargos públicos o funcionarios que terminada su carrera regresan a los medios privados. Este circuito produce un efecto claro, que la información sensible rara vez es completamente externa al sistema. Circula, se comenta, se anticipa. En ese contexto, las tareas de espionaje no siempre son clásicas.
A veces alcanza con observar conversaciones, analizar entrevistas off the record, mapear relaciones personales y también leer las disputas internas dentro de los propios medios. El sistema vigila desde adentro. Y en este entramado, el periodista como individuo queda expuesto, porque no tiene poder económico, no controla las empresas, no define estrategias editoriales, pero sin embargo es quien firma, quien investiga y quien queda expuesto de forma visible. Cuando una investigación incomoda, las empresas suelen despegarse, el Estado suele negar y las fuentes suelen desaparecer. El periodista queda solo. Esto conduce a un fenómeno llamado autocensura estructural, no impuesta por amenazas directas, sino por experiencia. No hace falta prohibir. Basta con que el sistema te enseñe lo que no conviene hacer. Hay un nuevo pacto implícito entre los medios y el espionaje. El pacto busca que el periodismo conserve visibilidad, que los medios conserven sus negocios y que el poder conserve la estabilidad y el control narrativo. Las investigaciones más profundas quedan relegadas a los márgenes o a nichos cada vez más pequeños. Medios independientes sin financiamiento, plataformas alternativas o simplemente proyectos personales como este. Paradójicamente, es en esos pequeños nichos donde el sistema vuelve a poner atención, porque esos espacios no responden a grandes empresas, no dependen de pauta tradicional y no están completamente integrados al circuito. Y ahí es donde el control puede observarse bajo formas nuevas, algoritmos, desindexación, bloqueos o pérdida de alcance. En el presente, el espionaje ya no necesita de archivos físicos, ni tampoco de seguimientos personales. La vigilancia se ejerce a través de plataformas digitales, análisis de comportamiento, moderación automatizada, jerarquización algorítmica del discurso. El periodista, el escritor, no solamente es observado por lo que dice, sino también por cómo circula su contenido, quién lo comparte, qué comunidades se activan con ese contenido y qué conflictos se generan. Como se explicó en los episodios anteriores, aquí convergen tres actores: el Estado o el gobierno, las empresas de medios y las plataformas tecnológicas. Entonces, la frontera entre inteligencia, espionaje, negocio y moderación se vuelve borrosa. El resultado está a la vista, es un periodismo cada vez más prudente, más fragmentado, más reactivo y más temeroso de exceder los límites. No porque exista censura explícita, sino porque el sistema penaliza la disrupción sostenida.